generábamos conocimiento y ahora vamos a ver un poquito cómo centramos el objetivo de lo que queremos encontrar, ¿no? Que es la pregunta de investigación, el problema de investigación. Vamos a ver ahora las líneas de investigación, los acrónimos importantes que ustedes deben conocer: PICO, PECO, como PEO, si es descriptiva, y FINER, y la justificación y delimitación del problema. Bien, es importante que nosotros direccionemos bien nuestros esfuerzos de investigación. Si yo no sé qué cosa estoy investigando, no voy a entender muy bien qué resultado estoy obteniendo. Si yo no tengo una buena pregunta de investigación bien delimitada y bien estructurada, yo voy a encontrar cualquier cosa, voy a investigar cualquier cosa. De ahí qué cosa pierdo, y les he comentado la semana pasada, es lo holandés. El punto de partida de cualquier investigación es la formulación del problema. ¿Ya? Todo problema tiene que estar bien formulado para poder ser investigado. Esto significa que tengo que delimitarlo. Tengo que delimitarlo y tengo que ser bien específico al momento de solucionar el problema. ¿Cómo puedo obtener todo esto? Con los acrónimos que vamos a ver: PICO, PECO o PEO y FINER. ¿Ya? Bien, entonces es importante también saber de que no todos los problemas son igual de importantes. Al menos para nosotros, para nuestro país, para nuestra sociedad, hay problemas más importantes que otros. Por ejemplo, ¿qué problema de salud ustedes creen que es importante en el Perú? Que sea lo que no tan importante en otros países, pero en el Perú sí es importante. ¿Cómo? Anemia, tuberculosis, ¿qué más? Dengue, VIH, creo que cáncer, en general cáncer, cánceres que son más dependientes de infecciones incluso. Hay problemas que son más urgentes de investigar porque afectan a más personas o porque son problemas más costosos, pero no todos los problemas son iguales. Entonces yo tengo que saber cómo identificar, cuando yo quiero investigar algo, problemas que sí sean relevantes. Todos son relevantes, todos los problemas son importantes, pero de repente una enfermedad muy rara que afecta a muy poca gente y que de repente no es tan discapacitante, no genera tanta discapacidad como un problema más frecuente, más caro y que genera más discapacidad, yo le voy a destinar distinta cantidad de recursos, ¿no? Entonces lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud es el ente rector de la investigación a nivel nacional, lo que ha hecho es priorizar cuáles son los problemas de salud más importantes para nuestro país. Entonces lo que les invito a que hagan en esta práctica durante esta semana es, ahí está el link rotado, pero ahí pueden entrar a las prioridades nacionales de investigación hasta el 2030, elaboradas por el INES. Y acá es donde yo un poquito voy a ir pasando del tema en general a algo más específico. Por ejemplo, por ahí dijeron anemia, ¿no? Como un problema importante en el Perú. Sí, es cierto que la anemia es un problema importante, pero yo no voy a poner en investigación sobre anemia. Si digo, mi pregunta de investigación es investigar la anemia, mi objetivo es investigar la anemia, ¿qué cosa voy a investigar de la anemia? La anemia es un tema tan amplio, hay tantas aristas por las cuales lo puedo abordar, que no sería correcto y no lo haría bien abordar todo el tema de anemia en general. Entonces tengo que ahí empezar a delimitar el problema. Esta es la primera parte, delimitar el problema. Ir de algo muy general a un problema mucho más específico. Y si ustedes ven las líneas de investigación, por ejemplo, en este caso, el problema sanitario que se ha priorizado es neoplasias malignas. Pero dentro de neoplasias malignas hay objetivos específicos. Por ejemplo, acá, generar evidencia para determinar factores de riesgo para la detección y prevención del cáncer que involucre a las poblaciones indígenas y poblaciones vulnerables. O sea, estoy yendo del tema de cáncer en general a factores de riesgo en poblaciones indígenas y poblaciones vulnerables, algo mucho más específico. Y luego, incluso vamos mucho más específico. Generación de evidencia sobre políticas públicas, gestión de prevención y control de cáncer. Generación de evidencia sobre comportamientos, conductas de riesgo y estilos de vida saludables. Generación de evidencia de las intervenciones educativas de prevención y control de cáncer. O sea, incluso estas priorizaciones del INS no son sobre temas en general, ¿no? Nos prioriza temas, pero también nos da específicamente qué puntos dentro de esos temas grandes se requieren, son en los que se requiere más evidencia.
Lo mismo, un análogo puedo ver en el objetivo específico 2, en el objetivo específico 3. Por ejemplo, en el objetivo específico 2, generar evidencia de las siguientes patologías priorizadas: cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, de piel, leucemias y linfomas. Por ahí creo que dijeron cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes que hay en general. Cáncer de cervix en el Perú es uno de los más frecuentes, no tanto en el mundo, pero en el Perú sí. Tiene que ver mucho con el acceso a medidas preventivas. El cáncer de cervix es un cáncer que casi siempre, generalmente está relacionado, ahí saben que está relacionado a la cáncer de cervix, a un virus, al VPH. Y el VPH se puede prevenir, incluso hay vacunas que pueden prevenir. O sea, es un cáncer que puede ser prevenible. ¿Eso significa que los demás cánceres no importen? No, todos los cánceres importan, pero acá el Instituto Nacional de Salud prioriza aquellos cánceres que suponen una mayor carga de movilidad o carga económica para nuestro país. Acá tenemos más ejemplos como para que los puedan ir revisando. Yo les recomiendo mucho que revisen esas prioridades y que los proyectos de investigación que ustedes estén realizando en sus talleres de práctica traten de que se puedan encajar en algunas de esas prioridades. Problemas, en este caso a nivel nacional. Nuestra universidad, como institución que también tiene como objetivo la investigación, también prioriza algunos temas. En este caso, son las líneas de investigación. Ahí está el enlace, revisen las líneas de investigación. En este caso, lo que nos ocupa a nosotros es el área de conocimiento de la medicina. Y dentro del área de conocimiento de medicina tenemos varias líneas. Lo mismo, les invito a que ustedes los temas de investigación que estén desarrollando en sus talleres de práctica los encajen en algunas de las líneas de investigación de la Universidad de Ricardo Palma. Bien, entonces, ¿cómo escojo un tema para investigar? Primero, pienso en algo un poquito más general. Por ejemplo, yo no sé qué investigar, bueno, puedo ver las prioridades de investigación del INS, las líneas de investigación de la Universidad de Ricardo Palma. Dentro de lo que estoy viendo, me interesa un tema prioritario que es la anemia. ¿Okay? Entonces voy a trabajar sobre anemia. Primero escojo un tema un poquito amplio, ¿no? El tema o el campo que deseo investigar. Dentro de ese campo, trato de identificar algunas problemáticas más específicas. Por ejemplo, me interesa el tratamiento de anemia en los niños, o me interesa la prevención de anemia en el primer nivel de atención, o me interesa la prevención de anemia en niños en zonas rurales. Entonces yo voy viendo del tema amplio, voy centrando algo un poquito más específico. Y luego vamos a el árbol de problemas. El árbol de problemas es una estrategia que nos va a permitir buscar relaciones entre variables que puedan existir dentro de este problema. Hacemos este árbol de problemas, lo vamos a ver un ratito, y escojo los temas que sean más factibles para mí poder realizar. De nada sirve plantear un tema muy interesante o muy ambicioso si es que no lo puedo hacer. Ya sea porque no tengo acceso a la población, de repente es una población, no sé, niños menores de 5 años con diabetes tipo 1, ¿dónde voy a encontrar congregados estos niños? O pacientes con una malformación genética rarísima, ya se hace menos factible. Tengo que ver también si es que puedo medir las variables. Si son variables que puedo medir, por ejemplo, con un test, con una escala validada, con una encuesta, se hace un poco más factible que si tengo que hacer, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Una tomografía o una resonancia es algo caro y yo no podría gestionar eso para todos. Entonces tengo que ver primero que sean factibles de realizar. Una vez que voy figurando en alguna pregunta, lo que viene es la búsqueda bibliográfica. Como les decía a mis estudiantes de práctica, va a ser muy difícil que a ustedes se les ocurra o encuentren una idea de investigación que nunca jamás nadie haya investigado antes. Casi toda idea de investigación que a ustedes se les vaya a ocurrir ya ha sido investigado en alguna medida antes. Lo que ustedes tienen que hacer es encontrar hasta dónde se ha investigado y qué es lo que falta investigar, y centrar el foco de su investigación en aquello que falta investigar. Y por último, ver la factibilidad y ya luego tanto proyecto. Bien, primero es elegir el campo o el tema en el que se desea investigar. En este punto hay una conjunción de posibles fuentes de problemas de investigación. El principal va a ser obviamente el interés que ustedes tengan, ¿no? Si alguien escoge anemia, por ejemplo, porque
por ahí le interesa el tema, ha escuchado hablar de anemia, ha tenido anemia, tiene familiares con anemia, de alguna forma tiene cierta familiaridad. Eso suele ser el inicio, pero no puede ser lo único. Si yo tengo cierto tema, tengo que conjugar entre las opiniones o las conversaciones que pueda tener con gente que sabe de tema. Por ejemplo, a mí me interesa la anemia en niños, me interesa la atención primaria. Tengo que hablar con médicos que trabajan en la atención primaria, promoción y prevención de la salud, etc. Y a su vez también tengo que conjugarlo con evidencia, yo tengo que leer. No voy a ir ignorante a hablar con un médico para que no demuestre que no sé nada del tema. Tengo que leer sobre anemia, tengo que saber qué es la anemia, qué tipos de anemia hay, cómo se diagnostican, cuál es el tratamiento de anemia. Conocer todo eso me va a permitir entender mejor el tema, pero también luego pasar al siguiente nivel. Una cosa es lo básico y otra cosa es lo avanzado. Si yo quiero saber cuál es la adherencia al tratamiento de anemia en Pamplona Alta, tendría que saber cómo suele ser el nivel de adherencia en otros contextos similares. Para eso tengo que ver antecedentes, ¿no? Estudios similares al que yo quiero hacer para saber más o menos qué es lo que se ha hecho en otros contextos similares y más o menos saber qué cosa voy a esperar en mi investigación, ¿no? Bien, pues esos son algunos ejemplos de cómo centrar los problemas. No digo que hagan estos, ¿no? Al contrario, pero es centrar un tema en algo un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, si hablo de obesidad es algo muy amplio, pero yo me puedo centrar en incremento de la obesidad infantil, ya lo estoy centrando en algo más concreto. O si yo hablo de la adicción a redes sociales, la adicción a dispositivos electrónicos, lo puedo centrar un poco más en el uso excesivo. O si quiero hablar de vacunas, la baja cobertura, ¿no? Entonces la idea es centrar un tema más o menos amplio en alguno un poco más concreto. Y a partir de este tema concreto hacemos el árbol de problemas. El árbol de problemas es buscarle las causas y las consecuencias a los problemas que estoy buscando. Por ejemplo, anemia, el tema amplio. Lo centro en tratamiento de anemia. Adherencia al tratamiento de anemia en niños. En niños de zonas de poco acceso a servicios de salud. Por ejemplo, en asentamientos humanos. Ese es mi problema. Adherencia al tratamiento de anemia en niños en asentamientos humanos. ¿Cuál creen ustedes que sería una causa de este problema? ¿Qué cosa creen ustedes que deriva de una baja adherencia al tratamiento de anemia? ¿Cómo? El costo, por ejemplo. No el costo. El costo puede ser una barrera. No solo el costo del tratamiento en sí, sino el costo de ir al centro de salud, el costo del traslado, el costo de... Muchas veces tengo que... no me lo da el centro de salud, tengo que comprar en la farmacia, etc. Otra causa que creen que puede influir sobre la adherencia al tratamiento. ¿Qué creen que puede hacer que un niño no quiera tomar su jarabe de hierro? Es feo. ¿No les han probado ustedes el sulfato ferroso? Bueno, al menos cuando les dan, entonces es muy, muy malo su sabor. Incluso da molestias gastrointestinales, incluso da barreras. Por ejemplo, los niños no lo quieren tomar porque es feo. Y lo único que pueden tomar es el que viene saborizado, pero se puede ser. Es otra causa de la que no hay. Pensemos ahora en consecuencias. ¿Qué consecuencia puede derivar de que un niño no tome su tratamiento ayer de sulfato ferroso? Obtiene anemia y estamos dándole el hierro para que mejore su anemia. Obviamente no va a mejorar su anemia. Entonces es una consecuencia. No se cura de su anemia, se queda con anemia. Pero además de eso, ¿qué más puede pasar? ¿Qué pasa a un niño que se queda con anemia? ¿Tiene problemas de desarrollo? ¿Cómo? Hemoglobina baja es lo mismo que anemia. ¿Cómo? Inmunidad baja, es probable de infecciones, no va a recibir en el colegio, va a generarle más gasto a la familia por la enfermedad que puede tener y muchas otras consecuencias, ¿no? ¿Esto por qué me sirve? Porque de esa forma yo entiendo factores que pueden influir sobre desenlaces. Factores, chicos, un ratito. Factores son las causas, ¿no? Y los desenlaces son las consecuencias. Entonces, tener un problema e identificar sus causas y consecuencias me ayuda a pensar, tener esta lógica, ¿no? De que hay problemas que pueden ser solucionados. Si, por ejemplo, yo mejoro la adherencia al tratamiento de la anemia, probablemente mejore el rendimiento académico, ¿no? Eso quizás pueda haber una relación causa-efecto ahí, pero eso yo lo tengo que plantear de tal forma
que pueda ser investigado. O sea, ¿qué tengo que ver ahora? Que yo lo puedo hacer. Puedo medir ¿cómo podría mejorar la adherencia? De repente, mejorando el sabor, digamos. Entonces, yo voy a hacer una intervención, voy a mejorar el sabor del sulfato ferroso para empezar solo en un asentamiento humano, para ver qué pasa. Y quiero ver si es que esta mejoría del sabor del sulfato ferroso conlleva a una mejora en... ¿Cómo? ¿En cuál? Claro, sí, conlleva una mejora de adherencia, ¿no? Pero ahí comprobaría mi hipótesis de que es el sabor el que impide una adecuada adherencia. Yo puedo hacer esta investigación. Y puedo también ver, o directamente ver, si es que esta mejora de adherencia deriva en un mejor rendimiento académico del niño, ¿no? Entonces, esta lógica nos permite identificar causas y problemas que podemos resolver. Acá tenemos un ejemplo para que ustedes lo revisen, vean la deposición. Es básicamente lo mismo que hemos hecho acá con la anemia, pero con el problema de caries, ¿no? Tenemos acá causas de caries y algunos efectos del problema de las caries, ¿no? Una vez que yo hago esto, ya voy a identificar, voy a buscar información sobre estas causas y consecuencias y voy a ver cuáles causas y consecuencias ya están, digamos, bien estudiadas en mi contexto y, digamos, ya sí es algo que se sabe. Probablemente por ahí no va a ir mi problema de investigación, porque mi problema de investigación tiene que resolver algo que no se sabe muy bien. Entonces yo voy a identificar primero cuáles problemas ya han sido resueltos, para luego empezar a plantear opciones de relaciones entre variables que no han sido muy exploradas. Digamos que nunca a nadie se le ocurrió cambiarle el sabor al sulfato ferroso que se da gratuitamente en los centros de salud. Digamos que a nadie se le ocurrió. Entonces yo busco información en Google Académico, en Paco, y veo que no hay ninguna intervención en ese sentido. Y yo tengo bases sólidas para pensar de que un mejor sabor puede aumentar la adherencia. Entonces ya estoy pensando en una posible pregunta de investigación. La mejora en el sabor del sulfato ferroso mejorará la adherencia terapéutica en niños con anemia, en el asentamiento humano, San Juan de Libertad, en el año 26.2. Ya un poco voy delimitando, ¿no? Pero para yo llegar a eso, he tenido que pasar por toda esa exploración de causas y consecuencias. La elección de un problema de investigación no es un proceso lineal, es un proceso iterativo, abigarrado. Muchas veces llego a un lugar y resulta que mi problema no servía. Tengo que regresar y volver a aprender otro. O en el camino voy cambiando. En el camino voy dando cuenta, mira, acabo de encontrar este artículo que ves intervención novedosa que se hizo en tal lugar y funcionó. Quizás también funcione en mi contexto. La diferencia es que de repente se hizo, no sé, pues, en los países nórdicos, que tienen una sociedad, una realidad sanitaria, social y cultural completamente diferente de nuestro país. Entonces no puedo tomar esa evidencia como válida aquí de buenas a primeras, tengo que probarlo acá. Entonces ya voy generando preguntas de investigación. Pero eso solamente va a ser posible con este procedimiento, ¿no? De dar orden al problema, explorar relaciones entre variables, leer antecedentes, conversar con expertos, que en el caso de ustedes van a ser sus docentes de práctica, e ir centrando la pregunta en algo que sea novedoso o mínimamente novedoso, al menos en nuestro contexto, que no se haya hecho, y justificar por qué es novedoso, y que sea factible también de ser, ¿no? Porque yo puedo llegar a un problema que sea muy ambicioso, muy bonito y muy interesante, pero si no lo puedo hacer, porque no tengo la plata, porque no tengo el tiempo, porque no tengo los conocimientos, de nada va a servir. Entonces, una vez que tengo mis candidatos a preguntas de investigación, lo que hago es buscar estudios similares, lo que serían los antecedentes, ¿ya? Voy a cambiar el orden de presentación de las diapositivas aquí. Y una vez que más o menos veo algunos antecedentes, los voy leyendo y voy estructurando mi pregunta. La forma de estructurar la pregunta es esta, ¿ya? La pregunta pico, la pregunta peco, la pregunta peco. Seguramente ya lo vemos en la práctica. Pero esta es la forma de estructurar cualquier pregunta de investigación, sobre todo si es analítica. ¿Saben la diferencia entre una pregunta analítica o descriptiva? Un estudio analítico es aquel que ve causa-efecto, ¿no? Relación entre una variable independiente y una variable independiente. Por ejemplo, quiero saber si el sabor del jarabe del sulfato ferroso mejora la adherencia terapéutica. Es una pregunta analítica, porque tengo una variable independiente, que es el sabor del jarabe, sabor rico, sabor feo. Y tengo una variable dependiente, que es la adherencia. ¿Se adhiere o no se adhiere?
En cambio, un estudio descriptivo es aquel en el que solamente veo la magnitud de un problema. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de baja adherencia terapéutica a sulfato ferroso en niños de Pamplona Alta? Esa es una pregunta descriptiva. ¿Por qué? Porque solamente estoy investigando cuán frecuente es la baja adherencia. No estoy viendo si esa baja adherencia se asocia a alguna causa. No. Solo estoy investigando cuán frecuente es esa baja adherencia. Estos esquemas de pregunta pico, peco o pregunta pego son para preguntas analíticas, en las que consigo una variable independiente como causa y una variable dependiente como consecuencia, como posible causa y posible consecuencia. Por ejemplo, con el problema de investigación, el sabor del jarabe de sulfato ferroso mejora la adherencia terapéutica en niños con anemia de Pamplona Alta. ¿Cuál sería la población? Niños de Pamplona Alta. Niños con anemia de Pamplona Alta. ¿Cuál sería la variable independiente? Hay dos variables. Una es el sabor del jarabe de sulfato ferroso, el rico feo. Y la otra variable es la adherencia al tratamiento. Puede ser adherente o no adherente. ¿Cuál de estas dos sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Los sabores independientes, y la adherencia dependiente. Correcto. El sabor sería la variable independiente y la adherencia sería la variable dependiente. ¿Por qué? Porque en mi lógica, para entender este problema, mi hipótesis es que el sabor es el que influye sobre la adherencia. Mi hipótesis es que un sabor más rico hace que el niño sea más adherente. O que a la mamá no le cueste hacer que el hijo sea más adherente al jarabe de sulfato ferroso. Esa es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, el esquema de pregunta de investigación pico o peco va a depender de, o sea, vamos a usar tal o cual dependiendo si el estudio es observacional o experimental. Si es que yo hiciera un estudio experimental con este mismo problema, yo agarraría un grupo de niños y les daría solamente el sulfato ferroso rico. Y al otro grupo de niños les doy el sulfato ferroso de siempre, el feo. Y veo en cuál de los dos mejora la adherencia más. Eso sería experimental, porque yo estoy manipulando, yo estoy diciendo, tú tomas el rico, tú tomas el feo, y así. Yo como investigador estoy determinando quién toma qué. Pero hay otra forma de investigarlo que es la forma observacional, en las que simplemente dejo el jarabe y que cada uno escoja el que quiera. Yo no lo doy. Cada usuario es el que escoge libremente cuál jarabe quiere tomar. Como yo no lo estoy manipulando, ese tipo de estudio es observacional. ¿Ya? Observacional es cuando yo no manipulo esa variable. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ya? Si es que yo voy a hacer un estudio experimental, usaré el esquema PICO, que habla de una población, una intervención, una comparación y un desenlace. Si es que yo hago un estudio observacional, usaré el esquema PECO o el esquema PEO en el caso de que también use un colectivo. Pero más nos quedamos con el PECO. El esquema PECO. La única diferencia entre ambos es que en el PICO es I de intervención porque es experimental, y yo estoy interviniendo, estoy manipulando una variable. En el PECO es E de exposición, como es observacional, solamente mido cuán expuestos están los sujetos. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de pregunta pico. En adultos con hipertensión arterial, esta sería la población. El ejercicio aeróbico regular, esta sería la intervención. Yo estoy dándoles esa intervención. Yo como investigador estoy haciendo que estos pacientes tengan ejercicio aeróbico regular. Comparado con el tratamiento farmacológico exclusivo, yo como investigador estoy determinando que estos otros pacientes solamente tengan su tratamiento farmacológico, solo sus pastillas. Reduce más la presión arterial sistólica. Yo lo que voy a comparar es ver cuál de estos dos grupos, al experimental o el grupo control, tiene mejor o tiene más reducción de la presión sistólica. Ese es mi outcome o desenlace. Por ejemplo, en la pregunta PECO, en adolescentes de zonas urbanas, la población, la exposición al consumo de comida rápida. En este caso, yo no estoy dándoles la comida rápida a los estudiantes. Simplemente estoy observando. ¿Tú comes comida rápida? Sí, ok, estás en el grupo de expuestos. Comparada con quienes no la consumen, ¿tú comes comida rápida? No, ok, estás en el grupo de comparación. Incrementa el riesgo de obesidad. Yo quiero luego a la larga ver cuál de los dos grupos
tiene más obesidad. La diferencia es que en ese estudio, el consumo de comida rápida yo no lo estoy dando como investigador. Más allá de que sería éticamente inviable, ¿no? Agarrar un grupo de gente y darle comida chatarra a ver si engorda, y otro grupo no es éticamente viable. Pero sí es éticamente viable hacer un estudio experimental si es que mi intervención es un tratamiento. O sea, si mi intervención es un beneficio, ahí sí puedo hacer un estudio experimental, porque estoy probando nuevos tratamientos. Pero si mi intervención o si mi variable independiente es un daño, sería un estudio observacional. Veamos estos ejercicios. El primero, en pacientes con migraña crónica, el uso de acupuntura comparado con el placebo reduce la frecuencia de crisis migrañosas. ¿Cuál sería la población? Pacientes con migraña. Pacientes con migraña. ¿Cómo? Pacientes con migraña. La población sería pacientes con migraña. ¿Cuál sería la intervención? El uso de acupuntura. ¿Por qué sería el uso de acupuntura la intervención? Porque es el tratamiento que quiero probar, es el tratamiento que quiero saber si funciona o no. ¿Cuál sería la comparación? El placebo. El placebo. ¿Saben lo que es un placebo? ¿No? Un placebo es un efecto, ¿no? El efecto placebo. Es algo muy interesante. Un efecto placebo es cuando una persona siente alguna mejoría genuina, o sea, no es que sienta que esté fingiendo, ¿no? Ni que esté loca. Es una mejoría genuina por querer que reciba un tratamiento. Digamos que tengo un paciente con dolor, le doy una pastilla que no hace nada para el dolor, una pastilla de azúcar. El paciente toma la pastilla y dice, ya me siento mejor, ya, qué buen tratamiento más hago. Pero no le da nada. Y el paciente tampoco está loco, de verdad se siente mejor. Eso se llama efecto placebo. Entonces, yo cuando hago una intervención, quiero saber si mi tratamiento funciona, tengo que compararlo contra un tratamiento simulado, porque puede haber un efecto placebo. De repente mi tratamiento no hace nada. Y la gente dice que funciona porque es un efecto placebo. ¿Ya? Entonces, en muchos estudios experimentales, el grupo de comparación, cuando no puedo dar otro tratamiento regular, suele ser un tratamiento placebo, un tratamiento ficticio. ¿Ustedes se acuerdan de la vacuna contra COVID-19 que se hizo en los estudios acá? La vacuna china, creo que es Sinopharm, hicieron estudios aquí en Perú para probar si funcionaba. Si uno iba al ensayo, había una enfermera que le ponía a ustedes una aguja en el hombro, pero ella no sabía qué le estaba inyectando. Si les estaba inyectando la vacuna o les estaba inyectando el placebo. ¿Y cuál era el placebo? Era suero, era una aguja con suero. Hasta que después se abrieron los grupos y se descubrió cuál de los dos tratamientos era el verdadero, la verdadera vacuna y cuál era el placebo, nadie lo sabía. ¿Y por qué hacían eso? Porque queríamos saber si es que la mejoría que se sentía o la menos infección o los menores síntomas se debían al efecto placebo y no a la vacuna en sí. Obviamente cuando se abrió, los que recibieron el placebo inmediatamente recibieron la vacuna para no salir perjudicados. Pero el efecto placebo es, digamos, una forma de controlar, de comparar intervenciones. ¿Cuál sería aquí el outcome o desenlace? A reducir la frecuencia de crisis migraña. ¿Cómo? La frecuencia de crisis migrañosas. ¿Cuál sería aquí la variable dependiente? La frecuencia de crisis migrañosas. Esa sería la variable dependiente. ¿Cuál sería la variable independiente? El uso de acupuntura. Acupuntura y el... ¿Cómo? Uso de ¿Acupuntura o acupuntura. placebo? ¿Cuál de las dos? Acupuntura. En realidad las dos son una sola variable. No. La variable es el tratamiento recibido, que puede ser acupuntura o puede ser placebo. Es una sola variable que tiene dos posibles categorías. Veamos la segunda. En estudiantes universitarios, el consumo frecuente de bebidas energéticas, comparado con los que no lo consumen, incrementa la probabilidad de insomnio. ¿Cuál sería la población? Estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios. ¿Cuál sería la exposición? El consumo de bebidas El energéticas. consumo frecuente de bebidas energéticas. ¿Cuál sería la comparación? Quienes no la consumen. El no consumo frecuente de bebidas energéticas. O el no consumo de bebidas energéticas. ¿Y cuál sería el outcome o desenlace? La probabilidad de insomnio. La probabilidad de insomnio. ¿Cuál sería aquí la variable independiente?
el consumo frecuente de bebidas energéticas. El consumo frecuente de bebidas energéticas. Es una variable categórica de dos posibles categorías. Consume frecuentemente, no consume frecuentemente. ¿Cuál sería la variable dependiente aquí? El incremento de probabilidad de insomnio. Insomnio, exacto. Insomnio. Que tendría dos categorías también. ¿Tiene insomnio? No tiene insomnio. Ojo para hacer. ¿Hasta aquí está claro? Vamos a la tercera. A ver. En trabajadores de la salud, la exposición prolongada a turnos nocturnos frente a turnos diurnos aumenta el riesgo de trastornos del sueño. Población. Trabajadores de salud. La exposición la exposición prolongada a turnos nocturnos. La comparación. Turnos diurnos. Los turnos diurnos. Y el como desenlace. El riesgo de trastorno del sueño. De nuevo, variable dependiente. El trastorno del sueño. Trastornos del sueño. Básicamente la variable dependiente es igual que el auto. Variable independiente. Exposición a turnos nocturnos o turnos diurnos. ¿No? Que puede ser, ¿tiene exposición prolongada a turnos nocturnos? No tiene. O exposición a turnos nocturnos, exposición a turnos diurnos. ¿No? La última. En niños con asma leve, el tratamiento con inhaladores de corticoides frente al uso de broncodilatadores sordos mejora la función pulmonar. Población. Niños con asma leve. Intervención. Tratamiento con inhaladores de corticoides. Comparación. El uso de broncodilatadores. Y aún como desenlace. Mejora la función pulmonar. ¿Están entendiendo, chicos? ¿De verdad? Esto lo vamos a practicar talleres. La idea es que ustedes en la pregunta de investigación que ustedes vayan a plantear sepan identificar estas partes. Por ejemplo, alguien quiere libremente mencionar su pregunta de investigación de su taller para ver si podemos ayudarles a desplazarlo en esquema tipo mejor. La pregunta es, en adolescentes, la educación sexual integral en comparación con la ausencia o educación limitada de uso de la tasa de embarazo sexual. En adolescentes, la educación Sexual integral en comparación con la ausencia o educación limitada de uso de la reduce la tasa de embarazo sexual. ¿Escucharon, chicos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Pueden repetir un poquito más fuerte, por favor? En adolescentes, la educación sexual integrada en comparación con la ausencia o educación limitada reduce la tasa de embarazo. ¿Cuál es su nombre? Camila. Claro. ¿Cuál sería la población? Adolescentes. ¿Cuál sería? En este caso sería intervención de la exposición. Exposición. Intervención o exposición. No. Dos palabras a la vez. Ella lo está presentando como intervención, porque es una intervención educativa. Entendemos entonces que ella como investigadora va a brindar esa educación como parte del estudio, ¿no? Si fuera exposición sería una educación que yo no estoy dando, de repente lo que reciben en el colegio. De repente en el colegio tienen un curso de esto, pero yo no lo estoy controlando. Ahí sería exposición, porque yo como investigador no la controlo. Pero si es que yo soy el que da esa intervención educativa, es una intervención, es un estudio experimental. Si yo no doy esa intervención educativa y la da naturalmente, iba a recibirla por su colegio, etc., es una exposición, es un estudio de observación. ¿Se entiende, no? En este caso, ella lo va a dar, entonces es una intervención. ¿Cuál es la intervención? La intervención educativa integral, ¿no? La comparación es la ausencia de estudio. ¿Y cuál es el desenlace, chicos? Tres desenlaces. ¿Cuáles son? La disminución de embarazos adolescentes, ¿Ya? el mayor uso de métodos contraceptivos y el aumento de conocimientos sexuales, y incrementando la edad y la pregunta de la forma de más.
ya. En adolescentes, la educación sexual integral en comparación con la ausencia de esta misma reduce la tasa de embarazos adolescentes, aumenta los tratamientos intensivos y mejores funciones. Muy bien. Buena pregunta de investigación. En este caso, ustedes hallan un pico con 3 otros, ¿no? Puede ser o 1, o 2, o 3. 3 desenlaces. Una forma de medir más concretamente el efecto de esto. Bien, chicos. Ese es el primer acrónimo que deben ver. El otro que deben ver, que es muy importante también, es el FINA. El pico o PECO es para estructurar bien mi pregunta de investigación, para saber qué variables y qué población voy a estudiar y tenerla bien definida. Pero además tengo que saber si mi pregunta es buena, factible, si es interesante, si es novedoso. Para eso hay un acrónimo que es FINA, es como Finder, algo así como mejor, ¿no? En inglés. Y abarca primero la F de factible. El estudio es factible o no es factible. Tengo que saber si lo puedo hacer. Si es que puedo captar a estas adolescentes. ¿Tengo acceso a las adolescentes o no? Luego, si tengo capacidad de poder dar este curso. ¿Puedo dar este programa educativo? ¿Tengo a los medios para hacerlo o no? Si puedo medir el desenlace, puedo medir la tasa de embarazos, puedo medir los procedimientos o el uso de los anticonceptivos. Si puedo hacer todo eso, entonces es factible. Si yo me planteo un estudio, por ejemplo, quiero saber si la variante genética tal aumenta el riesgo de mortalidad por cáncer en 10 años. Va a ser bien difícil medir esta variante, hacer un seguimiento de 10 años, no tengo los medios, entonces ahí se pierde factibilidad. Lo otro es interesante, el estudio debe ser interesante, con eso me refiero a algo subjetivo, les debe gustar a ustedes, les debe atraer a ustedes mismos. No sería bueno que trabajen todo el semestre y en general una investigación que vaya a ser su tesis o cualquier investigación con la que van a estar involucrados un tiempo regular con un tema que no les guste, que les desagrada, ¿no? Van a perder motivación, pero ya sería que un tema les interese. Y eso también va a servir para que puedan venderlo en el mejor de los sentidos y a sus docentes, asesores, jurados, financiadores, si en un futuro quieren postular a un premio o a un fondo concursable, tienen que hacerles buscar el trabajo a los evaluadores. No solamente decirles que el trabajo es importante, eso que sí, sino también tienen que darles a conocer los puntos más interesantes, ¿no? Que más crean que les puede gustar. Por ejemplo, yo sé que mi jurado tiene posgrados en educación médica, le gusta el tema de educación, entonces de repente un tema sobre educación sexual le puede interesar por ese lado. Entonces trato de vendérselo por ese lado que sé que le puede interesar. Abordo un poco más el tema de técnicas que voy a usar en este programa, abordo un poco más los métodos de evaluación, de repente, que son los más novedosos, o sea que puedo hacer el trabajo interesante para mi evaluador. Novedoso. Para decir si mi tema es novedoso, tengo que primero buscar información. Acá yo no lo puedo hacer a ciegas. Yo tengo que buscar información y tengo que saber qué cosas he investigado, hasta dónde se ha investigado y qué cosas no se ha investigado, para yo centrar mi tema en la medida de lo posible en aquello que no se ha investigado y poder decir que eso es lo novedoso del trabajo. Pero solo lo podré hacer si es que reviso la información, la literatura. Ético. El tema tiene que ser ético. Les ponía el ejemplo, ¿no?, de hacer un estudio experimental viendo los hábitos alimenticios. No puedo hacer un estudio experimental, sí. Implicaría que a un grupo le estoy dando malos hábitos alimenticios, o quiero saber si el consumo de cigarro aumenta la mortalidad. Yo no puedo hacer un estudio experimental así, no puedo a un grupo de gente empezar a darles a fumar a ver si se mueren. Pero sí puedo hacer intervenciones educativas positivas, sí puedo hacer tratamientos, ¿no? Puedo hacer intervenciones que más bien sean un beneficio. En muchos casos pueden haber riesgos, efectos adversos, pero estos siempre tienen que estar balanceados con el beneficio. Un trabajo ético es aquel en el que hay más beneficio que riesgo. Si es que hay de repente una persona con cáncer que ya está, digamos, en fase terminal, solamente queda darle calidad de vida, y aparece un tratamiento muy novedoso. Este tratamiento puede curar el cáncer, pero tiene muchos efectos adversos. ¿Valdrá la pena dárselo a un paciente cuando tenemos muy poca certeza de que puede funcionar, tiene más bien muchos efectos adversos
y lo que buscamos en una persona en ese contexto es mejorar su calidad de vida al máximo para que el poco tiempo, lamentablemente, que le queda lo pueda vivir de la mejor manera. ¿Valdrá la pena darle ese tratamiento experimental? Ahí hay que sopesar. De repente en esta persona ya no vale la pena. De repente ni siquiera mejora su esperanza de vida y por lo tanto puede mejorar su calidad de vida. Entonces siempre tiene que haber un riesgo, beneficio, un balance positivo de beneficios sobre el riesgo. Y por último, relevancia. Mi trabajo tiene que ser relevante, o sea, tiene que devenir en una medida concreta que pueda significar un beneficio para la población. Por ejemplo, si el trabajo de Camila encuentra que esta intervención educativa mejora la tasa de embarazo adolescente o mejora el uso de métodos anticonceptivos, mejora los conocimientos y el uso de métodos anticonceptivos, ella tendría sustento para pedir que este programa se implante en diferentes colegios, en diferentes lugares, o que se pruebe al menos en más lugares, a ver si es que otras personas también pueden beneficiarse. O sea, hay un beneficio directo de la investigación. Y si mi investigación no tiene un beneficio directo, como por ejemplo puede ser un estudio preclínico en animales de laboratorio, en el que yo no puedo recomendar nada a humanos a partir de resultados de animales de laboratorio, sí hay una recomendación directa que es que ya puedo probar este tratamiento en seres humanos. Ya demostré que es seguro y efectivo en animales, lo puedo probar en seres humanos. Pero siempre tengo que buscar lo relevante, la utilidad práctica que le puedo dar a mi trabajo de investigar, los resultados de la investigación. Esta diapositiva se las dejo para que ustedes revisen un ejemplo del acrónimo FINA. Bien, ahora vamos a pasar al avance del proyecto de investigación. Ya vamos a dar ahora dos puntos importantes que son la descripción de la realidad problemática y la justificación. La descripción de la realidad problemática es la presentación o el preámbulo de mi pregunta de investigación. Yo les quiero presentar la investigación, por ejemplo, lo que dijo Camila. Quiero saber si un programa educativo de educación sexual mejora voy a quedarme con un desenlace, el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. Yo vengo y les digo, bueno chicos, esa es la investigación. Queda un poco descontextualizada. La forma correcta de presentar un problema de investigación es primero empezar por lo general. ¿Qué es lo general en este caso? Los problemas de salud sexual. Puede ser problemas en este caso yo estoy enfocando en embarazo. Los embarazos adolescentes. Ese es el problema que quiero reducir. Los embarazos adolescentes. Los embarazos adolescentes son muy frecuentes en el mundo, son especialmente frecuentes en nuestro país. En el Perú, por las desigualdades que hay, son especialmente frecuentes también en ciertas zonas donde no hay un buen acceso a la educación. Entonces yo no empiezo dándoles la pregunta de frente, empiezo haciendo un preámbulo sobre algo un poco más general, ¿no? Los embarazos adolescentes. Luego voy a lo que se sabe del problema. Sé que los embarazos adolescentes tienen que ver con la accesibilidad a servicios de salud, ¿no? El acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a una buena educación sexual, el acceso a de repente una red de soporte, de apoyo social que permita tomar decisiones más responsables en este contexto, ¿no? Entonces yo voy hablando un poquito más de lo que sí se sabe del problema. Luego voy centrando un poco más. Sin embargo, en ciertas situaciones, en ciertos contextos, es imposible tener esto. A veces, muchas situaciones de vulnerabilidad social impiden que muchas adolescentes tengan acceso a estas condiciones, por lo tanto están muy susceptibles a que puedan tener embarazos adolescentes o que no usen métodos anticonceptivos. Por lo tanto aquí se ha visto que en algunos lugares los programas de educación sexual integral pueden ser beneficiosos. Sin embargo, en este contexto en el que lo quiero investigar, no hay evidencia. Por lo tanto, y aquí ya tiene que caer, digamos, de manera natural la propia investigación. Por lo tanto, mi pregunta de investigación es ¿cuál es la relación? Los programas de educación sexual integral mejoran la tasa de embarazos adolescentes o de uso de anticonceptivos en adolescentes en comparación a la educación regular. Se dan cuenta, he hecho como un preámbulo, algo de lo general a lo específico. Lo general en estadísticas del problema, lo que se sabe del problema y luego lo que no se sabe del problema, la discrepancia, para luego presentar la pregunta de investigación. Esto lo vamos a ver con más claro en su práctica, pero esta es la forma en la que presentamos el problema. Y el objetivo de la descripción de la realidad problemática es decir que hay algo que no se sabe, hay un vacío en el conocimiento, que es el foco de lo que nuestra investigación va a ser. Nuestra investigación
va a llenar un vacío de conocimiento. De eso se trata esta parte. Pero no solamente basta con eso, no solamente basta decirles que hay un vacío de conocimiento, sino que también es importante mencionar que este vacío de conocimiento importa. Es importante llenar ese vacío de conocimiento. ¿Por qué? Y es acá donde viene la justificación del problema. Es importante porque el embarazo adolescente es una gran causa de mortalidad. El embarazo adolescente es una gran causa de complicaciones maternas y perinatales. Puede ser pernicioso para la mamá y para el hijo, ¿no? Y pone en una situación de mucha vulnerabilidad a esta persona y a su familia. Entonces, es un vacío de conocimiento, sí, es algo que no sabemos, pero también es algo que nos urge saber, es algo que es importante que tenemos que saber. Y acá vamos a hablar del por qué estudio esta población, que es más o menos lo que les he dicho ahorita, y también para qué voy a hacer este estudio, qué medidas concretas voy a realizar. Es lo mismo que la relevancia del FINER. De hecho, cuando ustedes hagan el FINER van a tener muchas ideas clave de cómo realizar la redacción de su proyecto de investigación. ¿Está claro, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, este es el esquema más o menos que les he dicho sobre la descripción de la red problemática, ¿no? Primero el contexto general, luego identificar el problema, lo que se sabe del problema, luego la brecha, lo que no se sabe del problema, y todo termina con la pregunta de investigación, ¿ya? Muy bien.